amigos y radioescuchas, estamos bajo este tema de adicciones y donde en el primer corte al menos tratamos de darle un encuadre, de enmarcar cómo las adicciones no necesariamente es comprenderlas desde una forma de tener adicción hacia alguna sustancia, algún objeto, sino se trata de una forma de vincularse con eso otro y con los otros. Una vez teniendo mucho más clara esta idea de vinculación, podemos empezar a darle forma donde no es lo mismo tener una adicción a una sustancia dura, tener una adicción a las mujeres, tener una adicción incluso a medicamentos o a la tecnología. Definitivamente hay un abanico de opciones y elecciones por las que uno se va vinculando. Incluso, bueno, hay autores que hablan hasta de adicciones a cualquier objeto, hasta la lectura, hacia otras formas de coleccionar objetos, que desde mi punto de vista, bueno, pues tendrá que ser cuidadoso esta forma de señalarlo porque la adicción a tener ciertos objetos quizá pueda tener más forma de una compulsión o incluso la ninfomanía que pueda corresponder más a una forma distinta de buscarse una feminidad. Se juegan siempre muchas otras preguntas, pero acotemos y regresemos a las adicciones. Pensar en adicciones, tradicionalmente pensamos en drogas y bueno, las drogas duras. ¿Por qué pensar en drogas duras donde podríamos ubicar una, un consumo hacia la morfina, un consumo hacia la misma cocaína y bueno, un cóctel de lo que últimamente se ha visto y se ha puesto sobre la mesa, desde un Cacodril, un MDMA y bueno, varios más, el cristal, donde empieza a ser drogas que bueno, empiezan a llevar a unos estados eh, que incluso se empieza a ir desde abordajes de tratamiento inmediato o comunes que se venían haciendo, pensando desde el punto de vista médico. Pero bueno, ya regresándonos como a las adicciones, a drogas duras, que no es lo mismo, o sea, una adicción hacia sustancias más suaves como pueden ser quizá la marihuana, el mismo cigarro, bueno, pues definitivamente tiene que ver con estructuras emocionales, con preguntas, le diría yo, para hacerlo mucho más accesible el entendimiento, donde no es lo mismo preguntarse por un éxtasis del paraíso, por un éxtasis que te lleve a un mundo distinto al que se está viviendo, hacia una necesidad de consumir por sentir fortaleza, fuerza, virilidad, posibilidad, potencialidad, como lo llega a traducir la sensación de un consumo de cocaína y muchas otras más, y que no estoy diciendo que estas sean las únicas, que no es lo mismo donde la adicción al sexo puede estar rodeada de preguntas de qué me significa estar todo el tiempo en contacto con hombres o mujeres sexualmente y donde no busco la afectividad o vínculo emocional. No es lo mismo estar vinculado al trabajo donde pareciera que son preguntas hacia las capacidades personales, pero bueno, pues nada más falta irnos a las siguientes preguntas que nos van marcando el contexto de esa persona, hacia ese consumo, y resulta que nos vemos rodeados de preguntas donde les hace saber su dificultad, que hablaba de poder estar con los demás. Uno diría, bueno, me estarían diciendo, ¿cómo? A ver, Angélica, ¿cómo si mi adicción hacia el sexo es estar siempre con el otro? Bueno, pues uno preguntaría por la calidad de ese vínculo. Bueno, pues sí, podrás estar todo el tiempo en sexo, pero no eres capaz de soportar una pregunta o una demanda que te puede estar haciendo ese hombre o esa mujer frente a una afectividad emocional, ¿no? Uno podría mencionar, bueno, pero pues si estar en medio del Jackie, donde todos estamos ahí súper emocionados, platicando todo el tiempo, es más, yo voy al Jack porque me siento rodeado de gente que me entiende. Sí, justo, están siendo cómplices de una forma de vincularse con un juego, pero donde ese vínculo dura
momentos o quizá esas horas que están a favor de un consumo que es compartido, más no del vínculo personal necesariamente. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Angie, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Alcanzas a ver alguna de estas posturas, posiciones de las que hemos mencionado hasta ahora? Bueno, Que pues hayas escuchado. hablando de drogas duras, pues sí, Ujú. lógicamente tenemos una tragedia basada en eso, ¿no? Actualmente, en lo que viene siendo la cuestión de narcotráfico y crimen organizado, que de ahí dependen otras muchísimas cosas, las cuales eh, nos llevan a la situación actual. Pero bueno, todo nace desde una adicción por las drogas, ¿no? Ujú. Que volvemos a este contexto donde parece que se nos incita a estar todo el tiempo vinculados a algo. Podemos darle este perfil o esta forma de consumo también, ¿no, Carlos? Pues es es algo bastante complejo, ¿no? El hecho de que es una Por supuesto. industria, es una Ujú. industria y incluso moda en algunos lugares o en algunos estratos de la sociedad se ha convertido en moda y pues yo creo que eso también es algo erróneo, ¿no? Pues yo pensaría, más que señalarlo como algo erróneo, que por supuesto tampoco al momento de negar lo que es erróneo, porque no lo estoy negando, sino estoy abriendo hacia otras formas de entenderlo, además del erróneo. Bueno, pues valdría la pena preguntarse desde dónde se coloca como esta moda, a qué responde esta moda, porque uno puede darse cuenta en esta modernidad o posmodernidad, donde el vacío está todo el tiempo a flor de piel, donde la pulsión de estar en contacto desde una forma agresiva, violenta, evasiva con el otro, pues es una forma de estar y vincularse, ¿no? Donde las relaciones seguras de convivencia mucho más íntima cada vez se ven menos. Entonces, pensaría yo que esto también es una forma de respuesta frente a esta imposibilidad que tenemos cada vez más de poder estar cercanos emocionalmente a esos otros, ¿no? Pues mira, yo creo que todo esto te va encerrando en un mundo, te va llevando a una soledad virtual, o mejor dicho, a una soledad real y una eh, convivencia virtual, en la Ujú. cual pues tu realidad, tu entorno, pues cada vez está más trastocado, no sé, más trastornado. Tienes miedo a interactuar con las personas, tienes miedo a poder conocer o entablar una amistad, una plática, una relación con otras personas, ¿no? Completamente de acuerdo, donde esto de estar cercano, de conocer, de poder entablar un diálogo desde otros lados parece cada vez tan complicado, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo utilizas la palabra virtual en dos sentidos, porque por supuesto que podremos abordar cómo también todos somos parte de una adicción, o la mayoría ya somos parte de estadísticas de adicción a la tecnología, y por supuesto que sería lo siguiente abordar, pero también donde lo virtual es una forma de describir e incluso de señalar, descifrar esta forma esto que tiene lo virtual que termina siendo como una otra realidad, que no termina siendo la realidad que uno intenta abordar y que, bueno, en algún momento o en otro capítulo podremos abordar de qué es la realidad, pero para no
no abrir más el tema o desviarlo. Cuando dices virtual, pensaba en un comentario que escuché en una amiga que venía de España hace un año y que al regresar me decía que muchos españoles estaban como muy fastidiados, con un hartazgo, con cierto desasosiego, por un consumo constante de drogas, donde entre ellos es común poder asumir que hay un consumo de drogas que incluso está claramente validado en medicamentos, ¿no? Y donde algunos de ellos decían, esto es una clara forma de la industria neoliberal, llámese farmacéutica, llámese la que quieran, yo lo llamaría pues una industria de consumo y económica por su que responde a una economía, una forma de economía eh, capitalista, donde pues esta virtualidad termina siendo una referencia que empieza a minar, que no deja de ser una, una lámina que por muy opaca o muy transparente que sea, nos lleva a otra forma distinta, donde sabemos hasta ahora o aún alcanzamos a percibir que se trata de algo virtual, porque lo preocupante es cuando se deja de ver, cuando eso virtual empieza a tomar forma o asumirse como una realidad, y que eso es lo que actualmente se está viendo en estas nuevas formas de hacer relaciones, sobre todo lo alcanzas a ver en adolescentes, en jóvenes, donde la dificultad para hablarse en un mismo lugar, incluso estar uno al lado de otro, lo hacen por el WhatsApp, por el Messenger, por el Twitter, por Instagram, donde el poder tener un diálogo no se hace de manera inmediata, cercana, a menos que no sea virtual. Entonces, ¿cómo lo vi? La virtualidad cada vez se ha empoderado más, o la hemos empoderado más a partir de estas formas, no solamente de la tecnología, sino que se empiezan a hacer formatos de vinculación. Pero pues bueno, creo que es momento y donde varios nos han preguntado, ¿cómo es esta forma de tener una adicción a la tecnología? Pues bueno, Angie, una pregunta. dinos. ¿Cómo pones los límites o en qué, hasta dónde defines lo virtual de lo real? Ahorita estás hablando precisamente de unas conversaciones, por ejemplo, a través de WhatsApp, a través de, no sé, de Telegram, de Instagram, de cualquier tipo de red social. Pero puede existir una relación directa con esa persona y que sea un medio de comunicación únicamente. Sí, Y eso de cierta forma yo no lo consideraría virtual. Es un medio de comunicación únicamente. Pero en el momento en el que tú tienes amistades virtuales que no conoces, que nunca has interactuado, que nunca has conocido personalmente, eh, ahí sí se vuelve virtual, ahí sí es virtual, o cómo definir entre lo virtual y lo real. claro, Hablando de las tecnologías, ¿no? Hablando del uso de las tecnologías. claro, es una pregunta muy buena. Me parece que es complejo de dilucidarlo. Eh, en primer momento, a mí algo que me llama la atención en los jóvenes es que no alcanzan a ver por ningún motivo la diferencia entre un diálogo por una red social, por un dispositivo, a un diálogo frente a frente. Uno pensaría que, vaya, personas de nuestra generación, tú y yo podríamos decir, bueno, pues es que de entrada en una red social no se alcanzan a ver los tonos. ¿Sabes cuántas discusiones se dan a partir de lo que ellos pensaban que estaban diciendo? Y entonces, pues es que él me dijo, y cuando uno les pregunta, ¿y en qué tono te lo dijo? Pues me reclamó, ¿y cómo lo sabes? Pues porque yo sé leer, ¿cómo lo sabes? Ujú. Pues Sí, los porque en red malentendidos. social. Esa es la primera. Los jóvenes, los más chiquitos, no alcanzan a ver este malentendido, donde la diferencia de este malentendido está recargado en un imaginario. Este tono es imaginario, no es real. Lo real recae en un tono de voz. En el imaginario recae. Es que yo creo que tú me dijiste que yo estaba loca. Pero yo te pregunté, ¿loca? Y tú lo estás dando por hecho. Esa sería una de las formas en las que empieza a jugarse el imaginario en un diálogo. Y cuando estamos hablando de imaginario, todo el tiempo se pone en juego aún en el frente a frente, pero en lo virtual el imaginario
toma el mayor porcentaje y la mayor relevancia en esa relación. Otro de los indicadores que he visto que se dan en este límite de lo que es real y lo que es virtual es cuando se empiezan a dejar de lado criterios que se consideran más del mundo virtual, pero que en la cotidianidad suceden de la misma forma. Permíteme dar un ejemplo. Cuando en una relación estás conociendo a alguien que no has conocido, puede ser por Twitter, por Facebook, por páginas de solteros, y resulta que el otro se esconde en perfiles distintos porque pues nunca sabe lo que el otro puede esperar. Bueno, pues en la vida cotidiana, si alguien se esconde bajo una mentira, eso es mentira aquí y en China. La gente cree que porque ser el mundo virtual se permite hacer una cantidad de discreciones que en realidad terminan siendo imposturas. Entonces, la impostura se da de una forma tan común y que no se logre ver o que se empiece a justificar es otra de las cosas que se ponen en juego Angie, en lo virtual. Dime. disculpa que te interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea, ahorita comentaste de las mentiras en esta parte virtual o en las interacciones. Cuando una persona le miente a otra o miente a un grupo de personas diciendo que es, no sé, lo que tú quieras, Se ¿quién hace pasar por alguien otro, se hace lo pasar que por alguien quieras. más o dice ser alguien que no es o cosas por el estilo? Eh, ¿Quién es el engañado realmente? ¿El que Ah, miente o los que lo escuchan? ¿tú qué ¿Quién crees? se está engañando realmente? Porque me parece que te la estás respondiendo. Definitivamente, o sea, y esta pregunta me la estás haciendo donde en la vida cotidiana, fuera de redes sociales, lo sabemos claramente que es el que se está dando ese enmascaramiento, pero lo virtual hace un apalancamiento formidable para poder hacer de esta impostura algo común, justamente para estas personas que no estaban posibilitadas de hacerlo. Entonces, pues definitivamente se ha incrementado, pero que siempre ha existido, siempre ha existido. Vaya. Y el engañado, bueno, pues definitivamente yo sí, y recuerdo hace algunos años en Twitter que había, era común entre tuiteros como hacer burla de un tweet star que decíamos, típico, que eres tweet star, pero en la vida eres el más tímido, o sea, tu profile es cero a la izquierda, ¿no? Entonces, y a la fecha todavía se llegan a hacer como este tipo de comentarios, pero donde sabemos que lo virtual le juega a favor a quien está buscando imposturas, ¿no? Entonces, desde ahí creo que te respondo. Le juega a favor al impostor. No podemos negar que uno se ha dejado engañar sin saberlo. Te necesitas tener un olfato para poderte dar cuenta de eso. Pero donde es posible que uno pueda olfatearlo o no, en algún momento dado quizá lleva meses, quizá lleva años. Pero bueno, hasta no se ha hecho acaso esta herramienta donde la niñita que se hizo pasar por real y en realidad era robot, pues así fue como pudieron ubicar a varios pedófilos. Pues bueno, no deja de ser una impostura, pero que finalmente fue una herramienta para algo. Pero definitivamente lo virtual ha facilitado el camino hacia la impostura. Es un hecho. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos? Con mucho gusto, vámonos. Va.